Ven aquí de vuelta al piso con el matutino del país. Gracias por seguir con esta conexión desde las 7 de la mañana hasta las 9. Recibimos ahora, en este momento, al doctor Pedro J. Duarte Canaán, una figura prominente del ejercicio jurídico en la República Dominicana, catedrático de altos quilates y, además de ello, un escritor también del ámbito jurídico de trascendencia, ¿no? Porque el último libro que tenemos aquí, que acaba de publicar, ya el solo título es bastante sugerente. Impactante, sí, sugerente, impactante. Los jueces del miedo. Míralo ahí. Por favor, Daniel, si es posible tomar esta fotito, pero Daniel está como, antes de que entremos en materia con el doctor Duarte Canaán, que está por acá, y que nos ayudará a comprender todos estos problemas que tienen que ver con las reformas que ha estado planteando el gobierno y que insiste en ejecutar, además de la reforma fiscal, la reforma constitucional y otras reformas que Rosa María y yo esperamos que también incluyan la reforma a la ley 87 sobre la seguridad social dominicana. Pero vamos a recibir al doctor Duarte Canaán. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buen día. Buen día a todos. Francis, Rosa María y Jonio Ramírez. Así es. Así es. El bisoño. El bisoño. El bisoño aquí en el matutino, en el espacio. Sí. Que esta es mi tercera visita. Sí. Y aquí nosotros al nos espacio. honra, doctor. Gracias siempre por Bueno, estar aquí gracias con a ustedes nosotros. por recibirnos. Sí, hombre, nosotros queremos siempre empaparnos un poco de su Pero enjundia. antes de entrar, Rosa María, vamos a permitir que el doctor nos hable de los jueces del miedo, que nos narre cuál es la idea de este nuevo texto, de esta nueva obra que ha puesto en circulación y que necesitamos hacer reconocimiento público. Vamos a caer ahí. Más o menos un esbozamiento rápido. Sí. Así. Correcto. Este trabajo es el número 16. 16 obras ya. Ese libro está prologado por un ilustre juez peruano, el doctor magistrado Luis Enrique García Huanca. Es un juez presidente de Corte Penal en Lima, Perú. Y la presentación, pues, estuvo a cargo de un emblemático jurista mexicano, el profesor José Luis Vegas Roche. En este texto nosotros hacemos una crítica, pero una crítica elegante, una crítica científica. Jueces del miedo es la expresión del pensamiento crítico y la inteligencia emocional del autor. Es una especie de resonancia magnética o una especie de fotografía del momento, del estado de involución en el que se encuentra uno de los tres poderes del Estado, que es el poder judicial. Jueces del miedo abarca un segmento alto de jueces del circuito penal que están hincados, arrodillados, que han colapsado ante la aparatología del populismo penal, están sedados. Eso es científico, nada personal. Yo tengo jueces de mis afectos, evidentemente, pero 8 de cada jueces de la órbita penal están atrapados y a la hora de decidir, evidentemente que no lo hacen, el 80% no lo hacen en base a lo que es darle a cada quien lo que en justicia le corresponde. Jueces que piensan en el Departamento de Estado de los Estados Unidos en Norteamérica, jueces que a la hora de decidir ponen en la balanza entrar en contradicción con los intereses norteamericanos,
jueces que no quieren entrar en conflictividad con el Ministerio Público. La cúpula, parte de la cúpula dirigencial del Ministerio Público ha sembrado una práctica de terror judicial en muchos despachos de jueces, y si el juez penal no decide de conformidad con la petición del Ministerio Público, a veces lo amenazan con un juicio disciplinario. Redes sociales, medios de comunicación convencionales, la justicia aclamada por las masas. Sí. Ahora, en la época de las víctimas, una víctima envenenada, llena de odio. Bueno, tenemos un infractor arrepentido y tenemos una víctima cegada por el odio y la sed de venganza. Entonces, y los que reciben dinero no están en ese grupo. También, ahí está el juez que comete el prevaricato, el juez prevaricador, el juez no solo que recibe dinero, es tan perverso el juez que decide por una dádiva como aquel que retuerce, distorsiona la norma. Entonces ahí entra la expresión de que cuando el juez quiere dañar a alguien, cuando el juez quiere aplastar a alguien, le aplica la ley. Y cuando quiere favorecerlo, se la interpreta. Entonces viene todo ese circuito de la interpretación principiológica de la norma. Entonces, jueces del miedo no solo se queda en la crítica, sino que ahí hay un plan de mejora. Yo siempre he creído en los planes de mejora a futuro. Entonces, planteo que todo aspirante a juez penal debe hacer una pasantía de 30 días en una penitenciaría del país. No solo quedarnos en ese bloque de requisitos, a veces hasta fantasiosos. El postulante, el joven, la joven que aspira a formar parte de la judicatura, bueno, no basta con la buena formación académica. Tú tienes que ser sometido a un protocolo de evaluaciones psicométricas. ¿Cuál es el temperamento? ¿Cuál es el carácter? ¿Cómo está el protocolo de tus evaluaciones psicológicas? Yo concibo al juez penal como no solo como un funcionario imparcial que imparte justicia, sino que el juez tiene que ser un ser humano de condiciones extraordinarias. Fíjate que de los tres poderes del Estado, sí, teóricamente hablando, el que está más cerca de la gente es el Poder Judicial. Sí. Sí. Los jueces, la justicia penal es la que está más cerca de la gente y ha de suponerse que el Poder Judicial debe posicionarse como un poder del Estado que real y efectivamente asuma su rol con bonomía y que real y efectivamente... Con el deseo de hacer justicia. El deseo real, de ¿verdad? Servir. Por lo que la obra ha sido de gran impacto, ya se va a presentar en Argentina, en la Universidad de La Plata, se va a presentar en la Universidad de San Marcos en Perú, en la Universidad Central en Ecuador, y seguimos trabajando, doctor, en esa misma línea. Ahí, sin irnos de ese contexto, ¿qué rol deben cumplir los jueces en los acuerdos que hace el Ministerio Público con imputados que luego están supuestamente, inmediatamente devuelven todos los recursos fruto de prácticas irregulares, entonces ya están solazándose en nuestras avenidas y en los sitios de sociedad y todo, siguen igual? Los jueces no cumplen un rol. Esto en nuestro ordenamiento no debe ser refrendado por un juez y el juez decidir si aún así debe de tener alguna penalidad, aunque sea menor, fruto del acuerdo. Arrójeme un poquito de luz, porque aquí realmente yo cada día me siento más oscura. Uno de los puntos que abordamos en el libro, y es que se ha producido una especie de rapto.
un segmento alto de la cúpula del Ministerio Público, no generalizo porque el que generaliza se equivoca. Claro. Eso se explica en filosofía. Entonces, esa cúpula parcial del Ministerio Público, cúpula dirigencial, no un fiscal en El Ceibo, ni en Monteplata, ni en Aina, no, esa cúpula prácticamente ha raptado al circuito de jueces penales. Reitero que el juez penal, 8 de cada 10, ahí hay estadísticas, se trabajó con estadísticas, 8 de cada 10 jueces del circuito penal se encuentran prácticamente raptados y arrodillados ante la abrumadora operatividad del Ministerio Público. Eso es serio, Doctor, discúlpeme, pero ¿usted no entiende que eso es una especie como de debilidad propia del organismo judicial? Porque al final de cuentas el Ministerio Público es un miembro del proceso, Claro, es una parte del claro. proceso. La decisión final incluso quien la adopta es el juez. Fíjese que, ¿Y por qué el juez debe temerle al Ministerio Público? fíjese que eso que usted plantea es tan cierto que con frecuencia se dice erráticamente la justicia dominicana e incluyen al Ministerio Público. Así mismo es, Sí, claro. sí. La O sea, justicia el de- Ministerio Público no es la justicia dominicana. El Ministerio Público es un órgano de justicia Exacto. que tiene rango constitucional. Así lo establece el artículo 169 y siguientes de la Constitución de la República. Entonces, el juez es la máxima autoridad. El juez no es dueño del proceso penal. El juez es el administrador de ese proceso penal. Entonces, Es el árbitro. el árbitro. Entonces, ese juez evidentemente debe actuar con firmeza, Exacto. con decisión. Y en Dominicana se ha producido tristemente un diagnóstico en que la principalía de la espectacularidad y del dominio la tiene esa cúpula del Ministerio Público. El juez luce disminuido, el juez penal dominicano luce disminuido ante ese ¿Y el gigante. Consejo del Poder Judicial qué ha hecho frente a esa realidad social? Porque eso es lamentable, eso no puede ser, que el juez le tema a un Ministerio Público que es una parte de un proceso que él dirige y administra. El Consejo, Y con relación ampliarse a- el seguro internacional. Y eso con fue lo que relación hizo. a la inquietud de Rosa María, todos los acuerdos que pueda suscribir el Ministerio Público con un investigado, indiciado, sospechoso o imputado, eso tiene que ser homologado, Claro. revisado, ponderado por el juez, el cual tiene facultad para míralo ahí. deshacer ese acuerdo. Ajá. Pero ¿qué está aconteciendo aquí? Que los jueces penales entonces le legitiman y le homologan. Hay un jurista universal que es el gran maestro Eugenio Raúl Zaffaroni en Argentina. Él ha defendido el criterio de que el Ministerio Público no está diseñado ni concebido para pactar con delincuentes. Claro. Es el Estado pactando con delincuentes. Exactamente. Entonces vemos cómo el Ministerio Público se ha dedicado en los últimos meses a pactar con presuntos delincuentes. Y entonces tenemos el colapso del sistema penitenciario. Y tenemos entonces el desorden de los casos criminales del día a día que está ocurriendo en la Fiscalía de Monteplata, en la Fiscalía de Atomayor del Rey, San Cristóbal, el sur cercano y el sur profundo, el este. Es decir, el Ministerio Público no debe ser única y exclusivamente un órgano de justicia que atiende
casos de alta espectacularidad a casos mediatizados. Por vía de consecuencia, en la obra también nosotros hablamos de lo que son los fiscales tiburones. Ese fiscal tiburón, no tan inteligente como ese mamífero, solo lo equiparamos al fiscal tiburón con capacidad para oler la sangre, no con las habilidades y las bondades que tiene el mamífero de Marras. Por lo que hay una propuesta de un plan de mejora. Necesitamos ya O sea, que usted hace su sacar del propuesta. sistema a los jueces pusilánimes. Pero ¿y el Consejo qué función juega en El todo esto? Consejo del Poder Judicial es una especie de elefante blanco. Ok. Te voy a dar un dato. El Poder Judicial, ¿cuál es la partida presupuestaria que el Ejecutivo le asigna al Poder Judicial? 9,000 millones de pesos anual. El 84% es para pagar salarios. Sí, así es. Imagínate tú. Entonces, cuando tú tienes un Poder Judicial cíclicamente pidiéndole al Ejecutivo que le aumente sus partidas presupuestarias, es un Poder Judicial pedigüeño que no tiene opciones para articular reales, verdaderas políticas dentro de ese órgano que es el Consejo para vigilar, supervigilar e implementar. Aquí hay un caos generalizado, hay un desorden institucionalizado en el Poder Judicial con honrosas excepciones porque las hay. Hay un estado de involución en el Poder Judicial. Nunca como ahora el Poder Judicial había involucionado tanto. Y esas conquistas importantes que obtuvimos, quiéralo usted o no lo quiera usted, la gestión que tuvo más luces fue la del doctor Jorge Antonio de Jesús Subero Isa. Sí. La primera ola de reforma, 1998. Sí, así es. Conquistas importantes y las administraciones que le sucedieron al magistrado Subero Isa, que dejó una impronta. Así es. Entonces, se han ido diluyendo. Entonces tendríamos que iniciar el tercer circuito de la ola de verdadera reforma en el siglo XXI. Entonces, uno aspira, conserva la esperanza de que el actual presidente, un hombre joven, uno siempre acostumbra a depositar esperanza Sí. en el profesional joven, pero aún estamos a la espera de comenzar a ser testigo de excepción de verdaderas reformas. Pero ahora es que va él, recuerde que él llegó al poder pues en una época de pandemia y no pudo acometer realmente la meta o los propósitos que él se había trazado. Ahora quizás concrete. Vamos a concederle el beneficio de la duda por los meses que quedan de este año. Doctor, el Poder Judicial es tan poder, digámoslo así, institucionalmente como el Poder Ejecutivo y como lo es el Poder legislativo. Por lo menos teóricamente. 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 No habrá habido cobardía, no habrá habido un acto de irresponsabilidad por parte de quienes han dirigido ese Poder Judicial, que tiene la misma jerarquía constitucionalmente que la que tiene el Poder Ejecutivo Claro que sí. y la misma jerarquía del Congreso Nacional. No ha hecho falta que quienes ostentan esa responsabilidad asuman el reto y la decisión de defender la posición de ese poder del Estado. Ha habido apatía, abulia, ha habido cobardía de 1998 en adelante. Reitero, en esa primera expresión,
de planteamiento de conquistas en el orden judicial, ha habido mucha irresponsabilidad. ¿Qué presidente de la Corte del Poder Judicial ha retado al Poder Ejecutivo? Lo ha retado y lo ha llevado a los tribunales de la República. La ley consigna que del presupuesto general de la nación no son 9,000 millones de pesos para el Poder Ejecutivo, sino que... Para el Poder Judicial. Sí, 2.66. Y el Poder Judicial no está recibiendo las partidas presupuestarias que consigna la ley. ¿Y qué presidente de la Corte Suprema ha desafiado en el marco del respeto? Por supuesto. En el marco institucional. Exacto. Entonces, existe lo que se llama teóricamente el gobierno de los jueces, pero el gobierno en el más noble sentido de la palabra. Entonces hay contubernio, complicidad, apatía, abulia, anquilosamiento. Y yo voy a estar aquí 7 años en este cargo y yo no puedo enfrentar al Poder Ejecutivo porque cada año yo, cual pedigüeño, me presento a su despacho a pedirle que me aumente algo al presupuesto, a la partida presupuestaria. Doctor, que definitivamente por lo que muchos elementos que usted cita en su libro, he visto que han gravitado en la prensa como denuncias de los abogados que participan en los casos sonoros, de que hay un secuestro de la justicia y de los jueces. ¿No será esto una pregunta que yo me he hecho, fruto de la judicialización de la política? Sí, hay un fenómeno, el lawfare, el fenómeno de la judicialización de la política y la politización de la justicia. Sí. Entonces, a raíz de que se produjo en el país ese bloque de judicializaciones de ex servidores públicos, entonces se ha producido el fenómeno de una teoría muy campesina que es cuando la culebra se muerde la cola. Cuando un juez penal le impone una medida de coerción, dícese prisión preventiva, a un presunto culpable de criminalidad de cuello blanco, ya ha producido 70 prisiones preventivas contra vulnerables. Sí. Es una forma de él justificarse. Entonces, ese fenómeno de la judicialización hay que analizarlo en su contexto. La ley tiene que ser aplicada contra todo aquel que presuntamente ha cometido una transgresión, pero la verdad procesal no puede ser buscada a cualquier precio. O sea, hay límites, hay contrapesos. Y si tú como fiscal, como Ministerio Público, tienes a tu cargo la investigación penal, no menos cierto es que la propia carta política te traza límites y contrapesos. Entonces, esa práctica del terror judicial llega al despacho del juez. Aquí hay jueces que tienen mecenas en las claques políticas. Aquí hay jueces que responden a mecenas, a mecenazgos, a supuestos líderes políticos. Entonces, están identificados ese populismo mediático, esa demagogia penal, ese rol incontrolable muchas veces del medio de comunicación que te dice el derecho a la información es un derecho constitucional. El dueño del medio de comunicación envía a sus reporteros al Palacio de Justicia. El derecho a la información, un momentito. Si bien es cierto que existe el derecho a la información como derecho constitucional, no menos cierto es que el muchacho tiene
también una cartilla de derechos fundamentales, y es que tú como periodista no debes vulnerarle ese precepto constitucional. Claro. Y si el muchacho no quiere que tú lo grabes o le hagas una imagen, Exacto. tú como periodista, fíjate que el periodista que cubre fuente judicial está íntimamente vinculado a la abogacía penal. Claro. Sí. Fuente judicial con abogacía penal por ese contacto permanente. Entonces, proponemos, hacemos la propuesta cuando se reúne el Consejo de la Magistratura, ahora que se habla de posibles reformas a la Constitución de la República, posibles planes de mejoras, propuestas, porque yo creo que no debemos quedarnos solo en la crítica, sino hacer propuestas. ¿Y qué tipo de propuesta usted plantea? Hay que fortalecer el bloque de requisitos para la selección de los aspirantes a jueces. ¿Es suficiente una excelente formación académica? Eso es vital, obviamente, pero no basta una excelente formación académica. Aquí hay profesionales que tienen el grado, tienen el posgrado, tienen el doctorado, tienen el postdoctorado, tienen el máster y actúan como bestias indomables. Es decir, Entonces debe de tener entonces, también ser humano. Independientemente de la buena formación académica, usted tiene que tener cierta formación en valores. Entonces, a ti hay que evaluarte para ver De manera cualitativa. cómo tú manejas la inteligencia emocional. Si un abogado intenta ofenderte, ¿cómo tú reaccionas? ¿Tú eres un juez o eres un vengador? ¿Tú eres un juez o eres un justiciero? Ahí entra el psicólogo. Vamos a trabajar tu inteligencia emocional. Vamos a hacerte pruebas psicométricas. Vamos a trabajar tu carácter, tu temperamento. ¿Cuáles son tus niveles de dominio de la empatía? ¿El juez debe ser psicorrígido o debe ser débil? No, el juez solo tiene que ser juez. Eres un equality, tú eres o te crees dueño del proceso penal. Tú tienes que estar formado también en valores. Claro. Entonces tú tienes que tener una solidez en lo que es el servidor público. Aquí hay jueces atrapados en una soberbia y en una arrogancia que se consideran ellos dueños del proceso y respetan a 15 o 20 abogados aquí en el país, pero a esa generalidad de licenciados y licenciadas en Derecho, a diario son víctimas de los maltratos verbales y el menosprecio. Es como el policía que golpea al joven en el barrio. Es un pobre golpeando a otro pobre. Es el pobre que persigue a otro pobre. Pero esos jueces que maltratan y menosprecian a la gran generalidad de profesional vienen de unos niveles, Doctor. Tan bajos como muchos de ellos. Doctor, es iluso, es un sueño pensar en la posibilidad de que este país cuente con una judicatura que tenga la fortaleza de la judicatura estadounidense, que tú ves a un juez con esa investidura debidamente respetada por todas las partes del proceso, en donde la decisión del juez es soberana y se impone a todas las partes, al punto de que el Donald Trump, que es el candidato a la presidencia de nuevo y que fue pasado presidente, ha sido sometido al régimen de la rigurosidad de una instancia judicial. Hay tantos aspectos interesantísimos en la judicatura norteamericana. Por ejemplo, la solemnidad del juez. la solemnidad del acto como tal, del lugar donde se enjuicia, donde se expone cada uno de los aspectos que forman parte de un juicio. En las salas de audiencia. Esas salas de audiencia son perfectas. Sí. Tienen una solemnidad que le confiere una categoría en particular. Y de ahí entonces entramos al rol
del juez, que es soberano, y que incluso el Ministerio Público se somete a la dirección del juez, Claro. con una obediencia que es marcada, que es apreciada. Aquí hay una serie de anomalías que usted ha ido planteando incluso desde su comienzo de la entrevista, debilidades que son inconcebibles. Hay Por una- ejemplo, ¿cómo es posible que la Constitución establezca un monto determinado de presupuesto para la Judicatura Nacional y la misma Judicatura no sea capaz de defender eso defender eso, y traducir a la justicia a los responsables de eso? de eso. Eso no puede ser. Hay un resquebrajamiento. Yo planteo en el libro que el Poder Judicial Dominicano carece de liderazgo. Eso pienso yo. Eso pienso yo. Fíjate que los líderes Y nadie se atreve tampoco a asumirlo. se han escrito millones de páginas, se han dedicado millones de barricas de tintas a escribir sobre el liderazgo. Pero yo me quedo con una sencilla y corta. Líder es aquel capaz de influir en los demás sin ningún sesgo de autoridad. El líder no Sí, ordena, sí, el sí, líder sí. actúa. Sí, sí. Motiva, inspira, ¿verdad? El líder es un emblema y sus seguidores actúan en base al ejemplo del líder. Entonces, no tenemos liderazgo judicial desde las cúpulas. Sí. Entonces, el resto de jueces que conforman el mapa judicial no ven en el presidente Un referente. un referente. Punto. Esa es la realidad. No ven un referente. Entonces hay un proceso de cualquierización, Exactamente. resquebrajamiento en el salón de audiencia. Pero lo primero que el juez sabe, que la ley 821 sobre organización judicial Sí. dice que las audiencias deben comenzar a las 9 de la mañana. El juez sube a las 11. Sí, sí, sí. Y ahí comienza el propio juzgador a irrespetarse él y a irrespetar Exactamente. a Los los actores. profesionales y a los usuarios. Entonces hay un proceso de deterioro extraordinario, vestimenta Yo iba a ir, inapropiada, doctor. Yo iba a ir. profesionales que no manejan los fundamentos de la educación doméstica, falta de protocolo, falta de Modales, ritual, modales falta de ordinarios. moral, falta de educación, falta de cívica. Buenos días, con permiso, usted me permite ir al baño, por favor, concédame un turno, ordene un receso para ir al baño, los buenos modales. Entonces fíjate que en la escuela se enseña química, matemática, antropología, sociología, sociales, naturales, pero en la casa se enseña moral y cívica, educación, buenos modales, Los valores empatía, también, valores, sí. respeto a los envejecientes. Por eso es que una cosa es ser un buen padre y otra cosa es ser un padre bueno. Tener un hijo no convierte a un hombre en padre. Así es. Exactamente. Para ser padre hay que estar presente. Porque yo puedo tener una pelota, yo puedo tener un bate de béisbol en mi casa y un guante, y eso no me convierte en jugador. El pelotero. En un gran bateador tampoco. No me convierte en un gran bateador, un slugger. Un eslogan. Entonces, ser padre es estar presente 24 horas. Sí. Entonces, no hay un liderazgo judicial, no hay un referente. Entonces, hay un dislocamiento en el Poder Judicial. Cada juez haciendo lo que le plazca. Y te lo dice un hombre que viaja, que ha viajado el país 5 veces. Doctor, Desde la Altagracia hasta Montecristi. Un caos generalizado. Yo recuerdo, ya para acotar mi intervención con respecto a eso, la dirección del doctor Subero Isa, que comenzaron a verse cambios y movimientos en la infraestructura, y en las salas fueron habilitadas y hermoseadas todas, Hermoseadas. los aires acondicionados, No. los baños del Palacio de Justicia, y eso, todo eso como que se ha ido a pique. Mire, Como que falta. Francis, un ejemplo aquí próximo, cercano.
aquí en el centro de los héroes, en la feria, Sí. Sí. donde opera el edificio viejo Sí, de la de Procuraduría. la Suprema también. Corte de Justicia. Primer nivel. Hay un espacio que dicen que es un baño. Habían 5 orinales. Solo hay uno habilitado, Pero ¿cómo va a ser? Y los otros dañados. dañados. ¿Y usted cree que es posible No, no que es un posible. presidente de la Corte Suprema de Sí, Justicia sí, imposible. va a permitir Que se respete. un líder que se respete, va a permitir que en el centro de los héroes no exista un orinal y que el abogado tiene que ir a hacer una necesidad y el preso al lado, un preso engrilletado con 2 soldados afuera, Eso no puede ser. y hay que hacer un turno. El preso o el interno está usando el orinal. Entonces, el abogado tiene que esperar. Entonces, eso es aquí en la capital. sí, eso no puede Imagínate en Jimaní. No, Ay, no, mi no madre. podemos imaginar. Imagínate Sí. en Asua de Compostela. Sí. Entonces, no es posible. Se desplomó. No hay imagen. Doctor. Puede haber una expresión en redes sociales, Sí. marketing. Cuando el marketing se apodera, evidentemente que las esencias se pierden. Sí. Sin embargo, doctor, ellos tuvieron, porque tengo varias preguntas juntas, pero que van surgiendo, usted nos enriquece y abre el espectro mucho para nuestro bien. Sin embargo, ellos se adjudicaron unos seguros internacionales para sus familiares, para ellos y sus familiares. Claro. Hasta los hijos. Entonces, lo que se denuncia es que hasta los hijos mayores, que usted sabe que ya los hijos mayores después de determinada edad, pues no podemos tenerlo en los seguros. Entonces ellos sí los integraron. Y eso fue se quedó así porque, pareciera que se quedó así, porque yo solamente lo leí en un periódico, quizás en otro. Pero para mí fue serio eso, y delicado. Y sin embargo, eso no produjo olas Y de ningún recientemente- tiempo, de cascada, no hubo un efecto cascada. Independientemente de lo que usted dice, recientemente el Consejo del Poder Judicial Sí. designó al ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo en una administración anterior como asesor, con un salario que está por encima del que ganan jueces penales de corte. Eso no debe ser. Eso no debe ser. Eso no debe ser. Entonces, si usted le suma a eso lo que usted plantea, es la misma expresión. Pero claro, un repetida. presupuesto que no es el que debe de tener. Presupuesto corto, insuficiente, sí, así mismo. con unas carencias prolongadas y una deuda acumulada, con una mora judicial espantosa, con palacios de justicias en deterioro, que hay muchos palacios de justicia que no tienen el suficiente material gastable, que no tienen el personal suficiente, no tienen un dispositivo electrónico suficiente. Entonces las cúpulas, evidentemente, en una burbuja arriba. Entonces, los jueces a los cuales le imponen grandes prohibiciones ganan un salario evidentemente muy por debajo de lo que debieran recibir. En Puerto Príncipe, un juez penal de primer grado recibe $5,000 como salario. Aquí, un juez penal de primera instancia ¿En cuánto está? gana 100 y pico. 150,000 pesos. 150,000, eso fue lo No que llega me dijeron. a mí. no llega a Eso 3,000 menos, dólares. que son Que menos de es, 150 que es menos de dólares. 50. Exacto. 150. Es decir, No, y mientras los débiles, todo eso es bruto. entonces, Ya cuando evidentemente que la imagen está muy desgastada y uno todavía, a pesar de los golpes reiterados, uno quiere seguir creyendo
que vamos a tener una imagen y un poder judicial fuerte, que sea sobrio, que sea capaz, que tenga y defienda las verdaderas partidas presupuestarias. Cuando un presidente de Corte Suprema tiene que ir donde el presidente de la República a implorarle que le aumenten las partidas presupuestarias. Es seria la cosa. Y a lo Entonces, mejor ahí se forma un acuerdito también de aposento. Evidentemente. Doctor, eso no doctor, da pie, eso doctor. no da pie en un acuerdito de aposento también, porque si lo estamos visitando. Doctor, en materia de ese rendimiento, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, que hemos visto en estos casos sonoros cómo se vencen los plazos y piden más plazos y más plazos, ¿cómo usted evalúa el desempeño del Ministerio Público independiente? Bueno, eso fue una narrativa de marketing que se concibió en esta administración. El señor presidente de la República ha difundido esa narrativa. Claro. Fíjate que estamos en la era del contenido, estamos en la era de las narrativas. Entonces el presidente, que es un hombre que se ha ido puliendo Sí, así Sí. es. en el ejercicio Sí. de su mandato, uno lo observa como un hombre cada vez más hábil, Sí. más astuto El ejercicio. en el ejercicio. Entonces él ha difundido esa narrativa desde hace 2 años o 3 años del Ministerio Público Independiente. Eso es marketing, estrategia. Pero si tú analizas el artículo 169 de la Constitución de la República, que es la Constitución del 2010. Sí, Sí. del 2010. Ahí están creados los fundamentos para un ministerio público independiente. Entonces tú tomas el 169, 170, 171 de la Constitución y lo combinas con la ley 133-2011, que es la ley orgánica del Ministerio Público. Ministerio Público de carrera. Hay un Exacto. consejo superior del Ministerio Público. Ahora, lo que sí se puede es perfeccionar, eso es perfectible. Pero en esencia, el Ministerio Público dispone de las herramientas básicas para operar, porque la independencia de un fiscal no va a depender de que un presidente lo diga, ni de que un texto lo diga. Va a depender del carácter y el temperamento Exactamente. y la caja axiológica, la caja de valores. Yo como juez seré independiente no porque lo diga un texto de ley, Sí. ni porque mi superior me diga tienes que actuar con independencia. Es que mi caja axiológica, mi caja de valores, mi temperamento, mi carácter, mis principios me conducen al escenario de ser no solo imparcial, voy a impartir, sino que debo ser imparcial. Esto es un litigio penal estratégico. Yo debo respetar ambas partes. Yo soy un ente neutral, un ente pasivo. En un litigio penal no pueden ganar las dos partes. En un litigio penal hay una parte ganadora y una parte perdedora. Ahora, yo no debo hacer caso a la justicia penal aclamada por las masas. Justicia penal popular, no. Justicia penal, juicio penal por redes sociales, el juicio de la opinión pública, los opinólogos, los comunicólogos, los periodistas, la contaminación del juez. Los jueces penales están contaminados. Hay una especie de contaminación a la hora de decidir. Medios de comunicaciones, redes sociales, presión del Ministerio Público, terror psicológico, el mecenas político, embajada norteamericana. Sí. Yo quiero conservar el cargo. Entonces imagínate un juez
Imagínate un juez ahora, millennial o centennial. Imagínate una jueza de 28 años de edad. Sí. Que las hay en los casos hay. sonoros, ahí están en los casos. Hay una muchacha de 28 años jueza. Sí, sí. De mi pueblo, por cierto. Ella está pagando el apartamento, el préstamo, y está pagando el vehículo de motor a un dealer. Sí. El salario se lo permite. ¿Y usted cree que esa joven de 28 años, excepto que sea una mujer con prendas morales extraordinarias, usted cree que la generalidad va a poner en juego ese salario? Su estabilidad. Pero ahí mismo en Y ese- va a tomar una decisión que contradiga Lamentablemente la no. petición del Ministerio Público. Entonces usted se va al otro extremo. Hablamos de una jueza de 28 años, millennial o centennial. Te vas al juez análogo. Es un juez que viene del circuito análogo y se convirtió en migrante digital parcialmente y se cuela en la era digital y está ahí. Como Y nosotros, quiere estabilidad, doctor, y quiere estabilidad. Entonces tiene Quiere- 68 años de edad Sí. o 66 años de edad. Análogo que migró. Está pensando en la vejez. Aquí no hay seguridad social. El Estado golpea, No hay pensión, el Estado sí, maltrata. Ellos tendrán acceso. Las cúpulas se van con pensiones de lujo. Sí. Los poderosos se van con pensiones de lujo. Pero entonces en ese mismo contexto... Pero usted presenta un panorama, doctor, que, Sí, No, entonces, real, ¿cuál será real, el- real. que- Es el real. que no Entonces, resulta muy ese- halagador ¿Y cuál para- sería el No, futuro no, entonces ese de es esos el real. casos sonoros en base a eso que usted ahora mismo... El futuro de esos casos sonoros de judicialización de ex servidores públicos. Bueno, Prosperará eso. aquí no hay jueces penales para combatir la corrupción de cuello blanco. Los jueces penales dominicanos, con una excepción honrosa, no resisten un juicio de corrupción administrativa. Se llevará todo esto tiempo, entonces, eso, hasta que se diluye en su propia salsa. Claro. Así es que usted lo ve. Ahora terminó la etapa del caso Medusa. Sí. Sí. Terminamos la etapa intermedia, la audiencia Ajá, preliminar. sí. 88 audiencias. 945 horas. Wow. Ahora eventualmente viene un juicio de fondo. Sí. Digo eventualmente, Hay que esperar la porque decisión. el 28, El 28 de este a las 9 mes, de la mañana se el decidirá. juez Sí. va a producir su sentencia. resolución, su decisión, Correcto. o emite un auto de apertura, eso, mínimo 2 años. Sí. Mínimo 2 2 años. años. 2 Si años lo pienso mínimo. yo sin ser 2 versada. años más. Igualmente el del... Pero el caso, el del el Medusa. caso tiene 3 años. Sí, 3 así años. mismo, 3 años. Medusa, ahora en junio, Plazo sobre plazo, plazo sobre plazo. entonces, evidentemente, Y el del pulpo, igual, doctor. igual. Ahí hay una línea, ahí hay una simetría prácticamente idéntica. Porque es que la justicia penal en Dominicana es para los pobres. Sí. El juez penal dominicano se esmera y condena al vulnerable, al pobre, al descamisado, lo condena de manera sumaria. Doctor, ¿es factible y posible? Entonces, debido proceso de ley, respeto a la presunción de inocencia, eso es para sospechosos de criminalidad de cuello blanco. Entonces, el juez penal dominicano le teme a la prensa y le teme a los escándalos. Y eso es un costo grande. En los Estados Unidos y en Europa se toma en cuenta lo que eso significa, esos juicios así dilatados, enormes en el tiempo. usted sabe cuánto Ellos le toman cu- en cuenta el presupuesto. ¿Usted sabe cuánto Aquí le no. cuesta al Estado? Sí. 990 horas, Sí, eso es 84 audiencias. Entonces el sistema penal dominicano colapsó, Sí, sí. está fracturado. No hay un esquema exitoso de esa forma. que es el espíritu de por sí de los Estados Unidos, achicar el proceso. Es Totalmente. evadir costos Claro, para el exacto. Estado. Totalmente. Tú te declaras culpable o inocente. Exacto.
El Estado se va a ahorrar este juicio, pero se va a ahorrar 400 horas. De gente trabajando todo 400 horas de audiencia, 7 meses. Vamos a conformar el jurado. Te declaraste culpable. Entonces, el sistema penal dominicano está fracturado, no resiste más. Porque es que los jueces dominicanos están enquistados y abrazados a una expresión que se llama justicia penal retributiva, que no es más que el ojo por ojo y el diente por diente. A mató a B, correcto. La sentencia de 30 años o de 20 años. En cambio existe al lado lo que se llama la justicia restaurativa. La justicia restaurativa le permite al sistema sacar una cantidad de personas del sistema. Bueno, vamos a indemnizar a la víctima, ya el hecho ocurrió, ya no podemos hacer absolutamente nada. Vamos a indemnizar a la víctima, tú te declaras culpable, vas a cumplir 1/4 de la pena, tienes un trabajo comunitario, porque aquí no hay carpeta de secuelas, que es lo que usualmente uno escucha aquí, de que dicen régimen de consecuencias. Sí. Exactamente. Doctor, ¿por qué usted cree que hablaron ahora de acometer esta reforma a la Constitución? ¿Por qué primero la Constitución? ¿Por qué? En su experiencia. A mí me desagrada esa propuesta. En principio me desagrada, porque aquí hay, en Dominicana, ¿Le da suspicacia? En Dominicana hay un folder lleno de problemas acumulados. Sí, Exacto. ¿Y por qué comenzar con la Constitución de la República? ¿Por qué no comenzar con el caos en La seguridad social. en la seguridad social, Sí, eso lo estábamos el hablando caos de- en el tránsito, Claro, sí, la seguridad vial. el eso. fracaso del sistema carcelario dominicano? Entonces, llama a suspicacia ese interés tan marcado en comenzar con la Constitución de la República. Hay una práctica aquí de años y son las actuaciones de los políticos nuestros lo que han sembrado en la población ese sentimiento de suspicacia, porque ha habido una reincidencia actuacional y en principio a mí me desagrada esa insistencia en tocar la Constitución de la República. Y con respecto al Ministerio Público, ¿usted entiende que es innecesario? Yo Que ya entiendo- el estamento público, que el Ministerio Público está ya El debidamente el Ministerio protegido. Público tiene herramientas. Lo único que yo observo como posible es dejarle al Ministerio Público exclusivamente la investigación penal y que la parte administrativa hay que quitarle al Ministerio Público el control de los presos. Entonces va a haber un Ministerio de Justicia en esa reforma. Podría prosperar Ajá. la creación de un Ministerio de Justicia Ahí- para que la parte administrativa pase al Ministerio de Justicia y la PGR se quede Con la exclusivamente con su rol de la investigación penal. Eso de que la comida de los presos, eso está en poder del Ministerio Público. Estimo que eso es un absurdo, que las raciones alimenticias y las comidas de los presos tenga que ser una responsabilidad Del Ministerio. Debe haber un Ministerio de Justicia que se encargue de eso. Esa parte nosotros la saludamos.
Pero ya tienen trabajito ahí los PRMistas también, porque con un Ministerio de Justicia pues hay más fuentes de trabajo para ellos. Pero quizá todos los dominicanos que califique. Doctor, gracias por habernos acompañado. Hay tantas cosas que en términos jurídicos hay que hablar y decir y oír y ver el razonamiento de gente como usted que tiene un ejercicio largo y sabichoso, digámoslo de esa manera, de ese oficio. Pero hay tantas cosas. Yo me quedo con muchísimas incertidumbres. Yo, por ejemplo, no logro entender, a propósito de la acotación que usted hace de Medusa, cómo el brazo operador, que fue el asistente de Jan Alain, el brazo ejecutor, diría yo, y que yo tengo incluso el brazo ejecutor, es decir, quien operaba y ejecutaba el ilícito penal, digámoslo de esa manera, indistintamente de que haya sido inducido o dirigido por el hoy principal imputado. ¿Cómo puede quedar el brazo ejecutor fuera al margen? Claro, eso es inconcebible. No entiendo Y en eso. otro desde el punto de país vista muy jurídico. bien, muy tranquilo, Claro. viviendo su vida. ¿Es eso? Porque la verdad es que el brazo ejecutor de Jan Alain fue Rafael Saco. Cano Saco. Cano Saco. Realmente él fue el brazo ejecutor, indistintamente de que él operara por la voluntad o por la dirección de Jan Alain. Él era quien hacía todo. Toda la ilegalidad de la que se le acusa a este señor, él era el que incurría en la gran mayoría de Pactó los casos. con el Ministerio Público. Pero es factible eso. Fue premiado, no. Eso no puede ser. Fue premiado puede ser. por el No, Ministerio fue Público. homologado por la Fíjese, justicia, no, por los no, jueces. No, le voy- Exacto. Todavía no. le Pero eso es lo adelanto, que te digo, le que no. adelanto el dato. Hay un texto que explica brillantemente eso. Artículo 370.1.2 y punto 3 de la norma. Artículo 370. 370.1.2 y punto 3. El Ministerio Público no debe pactar con un sospechoso, imputado, indiciado o investigado si lo que presuntamente se le imputa es matemáticamente mayor que lo que pudiese reparar. Es decir, el fiscal no podrá prescindir de la acción pública contra él, excepto que estén dadas unas condiciones que están previstas en esa norma. Entonces tú tienes un Ministerio Público pactando de esa forma. Sí. Ahora el juez tiene que homologar eso y darle viso de legalidad O rechazarlo. o rechazarlo. O rechazarlo. Entonces es una Pero va a especie. suceder eso, es doctor. una especie de. Parece que no. Sí, Hay que de- esperar la decisión. no, porque el 28 de este 28. mes el magistrado va a dar su Exacto. decisión. Y lo va a Y fortalecer. este tiene que pronunciarse en ese punto. Claro. Tendrá que pronunciarse. Tendrá. Claro, debe incluir en su decisión esa parte, porque eso es un elemento vital de esa acusación. Y los abogados del ex procurador insistieron Que es fundamentalmente una parte fundamental para mí. en esa parte, claro. Bueno, pues muchas gracias al doctor Duarte Caragán por habernos acompañado en la mañana de hoy. Como siempre, ha sido bastante didáctico, Sí, así es, profesoral. Cuánta ilustración sí, nos sí, ha sí, dado, sí, ¿eh? sí, Cuánta sí, injundia, doctor, gracias. Gracias Usted por haber nos da venido un al programa poquito de de hoy, luz. doctor. Gracias. Siempre. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Tenemos todavía contenido que compartir con ustedes. No se muevan. Este es el Matutino del País por el Canal 6 en señal abierta para toda la República Dominicana.